llegamos a la iglesia, llegamos a aquel lugar, llegamos a la entrada y todo el mundo me trató como si fuera mi casa por años, como si yo viviera allí por años. Lo que yo no sabía es cuántas oraciones habían hecho por mí en esa casa. Cuánta gente allí ya me conocía sin conocerme, me estaban esperando con los brazos abiertos. Y vuelve Dios a manifestarse y a decir, así como te recibieron con ese abrazo, así como saben, porque han estado orando por ti, y saben que eres alcohólico, y saben que tienes un problema de PTSD, y saben todas las cosas porque han estado orando por ti, nadie te miró como un alcohólico. Te miraron como que por fin llegó aquel del cual Dios habló, porque Dios le habló a mi esposa de que yo iba a ser pastor, aun cuando yo todavía era alcohólico. Y cuando llegué a la iglesia, la gente me recibió con los brazos abiertos, con el amor más grande del mundo. Y volví a sentir esta historia, ¿verdad? Esta que todavía no la conocía, pero conozco ahora lo que sintió el hijo pródigo. Cuando llega a la casa y el padre lo recibe y el padre lo ama y el padre no piensa, no, porque te fuiste al mundo, hiciste 1000 cosas y ahora vienes a regresar. No, ahora empiezas de cero. No, me recibieron como si yo estuviera en la casa por tantos años. Y ese fue mi primer choque, ¿verdad? Con la vida espiritual, como que, wow, ¿sabes qué? Sentí por fin que alguien me está amando sin límites, me están amando sin condiciones, sin decir, bueno, hay que conocerte primero y después te voy a amar. No, para nada. Sentí ese amor y dije, este es el amor de Dios. Este es el amor que yo quiero experimentar en mi vida. Pero cuando comienzan las adoraciones, yo estoy ¿verdad? Sentado en la silla, y comienzan las adoraciones, me pongo de pie, y yo recuerdo por primera vez en mi vida sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y realmente por años había escuchado de la presencia de Dios, había escuchado de Jesucristo, había escuchado del Espíritu, del Padre, pero nunca en mi vida había sentido lo que era sentir, no una emoción, no un sentimiento, era sentir algo totalmente diferente que nunca en mi vida había sentido. Y si lo voy a expresar en palabras, podría decir, era un sentir totalmente de un fuego interior, pero al mismo tiempo una paz sobrenatural que no podía explicarla, que estaban las adoraciones y yo escuchaba las adoraciones, pero no estaba enfocado ni en la letra ni en la música. Mi experiencia del momento era tan intensa que yo lo que sentía yo decía, esta es la paz que yo necesito para poder ser libre de todas mis situaciones, de mi alcoholismo, de mis dolores, de todos los pensamientos, de mi pasado. Esta es la paz. En ese momento nada importaba, no importaba lo que me estaba pasando, no importaba el futuro ni el pasado. Era un momento como que este es mi presente. Yo necesito esto en mi vida presente, pero no quiero que termine lo que está pasando porque no quiero sentirme sin eso. Y es lo que yo llamo que en ese momento fue tan maravilloso lo que pasó que yo decía, yo necesito, y la palabra siempre es un poquito fuerte, ¿verdad? Porque llevamos adicción, pues con adicciones de alcohol o de droga, pero necesito hacerme adicto a esta presencia que está en este momento. En otras palabras, necesito que esta presencia, cuando yo no la tenga, yo me sienta que no estoy completo, que tengo que correr a buscarla, porque es lo único que me ha dado paz en un momento en donde todo lo externo seguía presente. Yo seguía con mi problema de alcoholismo, seguía con mi problema del PTSD, ¿verdad? Del evento postraumático, seguía con mis problemas en el trabajo, seguía con 1000 problemas, pero en ese momento ningún problema importaba. Había una paz sobrenatural que yo decía, esto me está mostrando que yo puedo tener paz aunque esté en los problemas. Y yo decía, esto es lo que siente ella, mi esposa, y por esta razón es que pudo hacer lo que pudo hacer con mi vida. Así que en ese momento recuerdo que el pastor comenzó a predicar y yo sabía que venía un llamado a ver quién quiere estar a Cristo. Y yo decía, que se acabe la prédica, porque honestamente no me acuerdo ni de qué predicó el pastor. Yo lo que entendí en ese momento, yo estaba tan enfocado en esa presencia, que lo que quería era ir al altar y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y por favor, mantén este momento en mi vida.
En ese momento me di cuenta de las palabras de Job. Cuando Job decía, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fue la tribulación, fue los problemas, fue la situación, fue todo esto que pasó en mi vida, ¿verdad? Todos los golpes de la vida que me llevan a los brazos de Jesús y a poder entender y decir, wow, ¿tú sabes qué? En todas mis preguntas, en todo mi tiempo, Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? Porque muchas veces le preguntaba a Dios, lo que le llaman peleamos con Dios, y realmente peleamos con lo que no entendemos. Porque en el momento que yo decía, pues de oídas te había oído y entiendo que eres omnipotente, que todas las cosas las puedes hacer, ¿y por qué no las haces? Y esas eran, ¿verdad?, mis incógnitas. Entiendo que tú eres Dios, y si eres Dios, ¿por qué mis padres se divorciaron? Y como eres Dios, ¿por qué me pasó esto? Y comenzaba a preguntarle a Dios, ¿verdad? Y a cuestionar con Dios. En ese momento entendí lo que entendió Job. Que Dios tiene todas las cosas. Todas las cosas están todavía en un mundo fallido. Todas las cosas, Dios tiene el control de todas. En esas entendí que aunque todas las cosas habían pasado, todavía yo estaba puesto en el hueco de la mano de Dios. Todavía no estaba lejos de su gracia. Todavía las puertas de su casa estaban abiertas. Que todavía Él me decía, yo soy tu Padre. Y también no te olvides que sigo siendo Dios. Que soy el creador del cielo y de la tierra. Que yo fui quien estableció los límites del mar. Que yo fui quien estableció las estrellas en el cielo. Que si todo eso yo puedo hacerlo, ¿cómo crees que tu vida todavía está fuera de mi control? Cuando entendí que la vida mía estaba en el control, estaba bajo las manos de Dios, entonces fue que me di cuenta, ¿tú sabes qué, Señor? Hay muchas cosas que puedo dejar ir, porque tú tienes el control. Qué lindo, ¿verdad? Cuando a veces pensamos, estamos en la casa de nuestros hogares, con nuestros padres, ¿verdad? Y decimos, wow, no me preocupo de que en mi casa hay comida. ¿Por qué? Porque papá va a traer comida. No me preocupo de que el auto tiene gasolina. ¿Por qué? Porque papá se ocupó de que el auto tenga gasolina. Yo le dije a mis hijas y mis hijos, si el auto le faltan los frenos, ellas saben que papá va a arreglar los frenos, porque él quiere que ellas estén seguras. Entonces me di cuenta en ese momento, dije, papá tiene todo en control. Quiere decir que ¿por qué me preocupo por las cosas? Si este Dios que me acaba de decir, entra en mi casa, vuelve al hogar, me está invitando no solamente a ser cristiano o a ser seguidor de Cristo, me está invitando a ser hijo. Quiere decir, me está diciendo, todos los beneficios del reino, de mi casa, de donde vas a entrar, están a tus pies, son tuyos. Por los años pensé, me lo tengo que ganar, tengo que, ¿verdad?, hacer cambios primero, y cuando haga cambios primero, entonces Dios me va a aceptar en su casa. Y Él me dijo, no, entra sin tus cambios y déjame a mí, como papá, ayudarte a ti a hacer los cambios. Entra como estás, entra alcohólico, pero tengo que dejar el alcoholismo antes de entrar a tu casa. Y me dijo, no, entra como estás. En mi casa yo te voy a enseñar a depender de mí y no depender de otras cosas. Y comencé esta relación con el Señor, me entregué al Señor ese día. Comenzaron los caminos, mi esposo lo escuchó, lloró muchísimo, la iglesia brincó, le digo, me dan ganas de llorar, porque la iglesia brincó y se regocijó como si ellos me conocieran a mí de 50 años, como dice la palabra, hay fiesta en el cielo. Y todos brincaron, se alegró el pastor bien contento, todo el mundo. Y yo decía, pero ¿por qué están tan alegres si ni me conocen? Pero eso es lo que hace, ¿verdad?, el amor de Cristo en las personas. Nos alegramos cuando alguien decide no venir a la iglesia. La alegría no es esa. La alegría es cuando alguien decide venir a la casa, entrar a la casa del Señor, no a la iglesia, no al templo, entrar en una relación con Dios donde ahora decimos, realmente ahora te quiero conocer, ahora quiero que estés en mi mesa, ahora todo, quiero que estés presente en mi vida y quiero que te manifiestes en mi vida y me digas hacia dónde voy y qué hacer. Y que cuando yo no entienda las cosas, cuando no sé qué está pasando, aún así tu presencia me está guiando, aunque no lo entienda, sé que estoy confiado en que tú estás presente. Pues cuando me convierto al Señor, recuerden, todavía estoy alcohólico. Yo vine a la presencia de Dios alcohólico, todavía soy alcohólico. Salí convertido, salí en la presencia del Señor, Señor, eres mi Señor y Salvador, pero todavía soy alcohólico.
Así que llego a mi casa y era domingo, era fin de semana, y yo tomaba realmente tomaba en exceso para olvidar la guerra. O sea, tomaba en exceso para poder dormir, para poder por un momento olvidar las caras de aquellos que fallecieron y muchas cosas, ¿verdad? Que sucedieron en un momento de dificultad en mi vida. Para mí fue la guerra. Para usted puede ser otra cosa. No todo, ¿verdad? Evento traumático es una guerra. Hay muchas cosas que podemos pasar que son traumáticas. Y recuerdo que yo tomaba pues, para olvidar ese momento, para decir, pues por un rato por lo menos puedo, como dicen aquí, ¿verdad? En nuestra isla, noquearme, irme en un knockout. Llegué a mi casa y recuerdo que comenzó la sed, comenzó la adicción al alcohol a presentarse. Y mi esposa, no sé, ha salido a hacer algo. Yo sé que yo estoy en mi casa y yo le digo al Señor, Señor, yo necesito que tú me quites esta sed del alcohol. Tú me dijiste que tú puedes hacerlo todo y te estoy pidiendo que hagas por mí lo que yo sé que por mis fuerzas no puedo hacer. Hay veces que el alcoholismo se va en procesos. En mi caso, no fue así. En mi caso recuerdo que yo le decía, Señor, yo necesito que tú me llamaste a tu casa, me diste la bienvenida, dijiste que voy a ser pastor cuando todavía soy alcohólico. Necesito que tú convicciones mi vida y quites de mi vida este alcoholismo ya. Así que me tiré al suelo sin saber orar, hablé con Dios unas palabras, ¿verdad?, de mi corazón y le expresé, quiero que me quites esto, quiero por favor ayúdame. Y recuerdo que después que me tiré al suelo de rodillas, después que lloré con el Señor, después que sentí, ¿verdad?, aquel fuego en la oración que realmente nunca había sentido, ¿verdad?, hasta ese día cuando estaba en la iglesia, me paro de allí y, amados, ¿ustedes creen que a la hora, 2 horas que fue que yo hice? Fui a la tienda a buscar el alcohol. Porque la adicción todavía estaba palpable. Fui a la tienda, busqué el alcohol, busqué vodka. Regresé a mi casa, preparé mi trago y cuando fui a tomármelo, no me pasaba de la garganta. El sabor era un sabor horroroso, no me pasaba de la garganta, no podía tragarlo. Y yo dije, bueno, pues entonces tiene que estar malo el jugo, porque entonces pues fui a la tienda, compré jugo nuevo, regresé con jugo nuevo, hice otro trago. Igual forma también, no pasaba de la garganta. Y ahí fue que yo me di cuenta. Me recordé la oración que había hecho unas horas antes. Y yo dije, wow, qué rápido me respondiste. No pensaba que me ibas a responder así. ¿Sabes? En mi pensar yo decía, pues el Señor me va a quitar la sed del alcohol. Pero no fue así. Me cambió el sabor del alcohol y tuve que, forzado, en derramar aquella botella completa porque me di cuenta que estaba trabajando conmigo, derramar la botella en el fregadero y decirle, me vas a dejar pasar por el proceso. O sea, vas a dejar que esta sed esté presente, así como dejaste en Pablo un aguijón que le decía, ¿sabes qué? No te creas que eres más grande, sigues siendo humano, tienes debilidades, te voy a ayudar en tus debilidades, pero nunca pienses que tú eres Dios. Tienes un aguijón que tienes que vencer. Tienes que dejar de ir a la tienda a comprar esto. Tienes que dejar de verlo y tener la sed por eso. Tienes que hacerlo. Yo te voy a ayudar. Y me di cuenta que Él estaba presente, pero que Dios en nuestras vidas está presente, nos está ayudando, pero, ¿verdad? Y esto no lo dice la Biblia, ¿ok? Él ayúdate, pero yo te ayudaré, no lo dice la Biblia, pero lo decimos como un dicho, porque realmente Dios está presente, pero quiere que Él haga lo sobrenatural y nosotros lo natural. Recuerden cuando Dios va a resucitar a Lázaro, Dios le dice, removan la piedra. O sea, hagan lo natural, que yo voy a hacer mi parte, lo sobrenatural. Cuando Él le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro dice, pues, quiero caminar en las aguas, camina en las aguas. ¿Sabe? En lo natural, Pedro tiene que salirse del bote. Jesús lo sostiene sobre el agua. Y en esa parte fue lo mismo. Fue como que hazlo natural. Tú tienes que dejar de que tu mente te invite. Y yo, lo sobrenatural, te voy a poner el sabor más malo para que no pueda pasar. ¿Ok? Y comenzó mi proceso. Comenzó, ¿verdad?, el proceso de dejar el alcoholismo, de sanarme exteriormente. Y fue en ese momento que yo dije, Señor, quiero conocerte más cercano, quiero saber más de ti.
me recordé de mi niñez y recordé al maestro que en un momento pues hizo lo mejor que pudo, no estoy criticándolo, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Y recordé a aquel maestro y dije, Señor, si me llamaste a ser pastor, pues me lanzo, ¿verdad?, de completo. Y estaba estudiando en ese momento administración de empresas. Y esto es verdad, cuando, como testimonio les digo esto, porque hay veces que vas a hacer cosas para Dios y te vas a lanzar a hacer cosas para Dios que para otros van a parecer cosas locas. Otros te van a criticar y te van a decir, no, termina esto primero y después haces lo otro. Ya comenzaste. Pero cuando Dios te habla al corazón, te habla al espíritu y tú vas a hacer algo para el Señor, hay que aprender a callar las voces que te van a sacar del propósito. Yo tenía ya casi 3 años para un bachillerato de administración de empresas. Me faltaba nada para terminarlo. Pero recuerdo que en el corazón, en el espíritu, Dios me decía, tienes que cambiar y tienes que estudiar otra cosa. Así que dejé mis estudios y me fui a estudiar teología. Iba a la iglesia, el pastor me enseñaba. Pero me fui a la universidad a estudiar teología, simplemente porque sabía en mi corazón que necesitaba educarme para poder llevar el llamado que Dios puso en mi vida. Y muchos me dijeron, no, chico, termina ya lo empezaste, está casi por termínalo. Y yo decía, es que no hay tiempo. O sea, no hay tiempo, tengo que hacer esto ahora porque me tengo que educar ahora para lo que viene. En parte de, ¿verdad?, antes de moverme hacia adelante, ¿verdad?, porque ya aquí en el testimonio pues ya vamos casi para el pastorado, pero antes de eso quiero darle una palabra tal vez, ¿verdad?, o darle un testimonio a personas que en tu casa son un matrimonio donde uno va a la iglesia, el otro no va a la iglesia. Una cosa que la pastora Jessica, que es pastora ahora, pero en el tiempo era simplemente, ¿verdad?, no era pastora, era un miembro de la iglesia. Algo que ella hacía en las noches, cuando yo estaba borracho, es que ella, después que yo tomaba todo lo que todo tomaba y me acostaba en la cama, ella por las noches sacaba aceite y ungía el cuarto. Ungía todo el cuarto, me ungía a mí. En las mañanas yo me levantaba y sentía el aceite en la frente. Yo como que tengo aceite, ¿qué es este aceite? No entendía. Y era que por las noches ella oraba por mí y que en su cuarto de oración yo escuchaba que ella oraba por el pastor y oraba con intensidad por el pastor. Y yo siempre decía, escuchado, yo decía, esta está orando por el pastor y por el pastor. Y realmente era que mientras el mundo y yo mismo veía un alcohólico, ella en sus oraciones me llamaba el pastor. Y esto es importante, ¿verdad? Lo vemos en Santiago, así que el poder de la declaración, el poder de la lengua. Donde mientras yo me veía como el alcohólico, ella decía, yo no puedo ver lo que estoy viendo. Yo veo al alcohólico, yo sé que está presente. Pero yo tengo que ver al Hijo de Dios, tengo que ver a quien Dios marcó, tengo que ver lo que Dios dijo sobre él. Y oraba sobre el pastor, sobre este pastor cuando todavía no era pastor. Así que, ¿verdad?, no se desanimen. Si tienes una pareja que todavía no sirve al Señor, tal vez las palabras que puedes decir sobre esa persona, tal vez la manera en que oras por esa persona debe cambiar. Debes decir sobre esta persona lo que Dios dice sobre esa persona. Recuerda que la fe, ¿verdad?, es esperar aquello que todavía no vemos. Saber, esperar, ¿verdad?, la convicción de aquello que Dios habló, pero todavía no lo hemos visto, pero sabemos que ya es existente. Entonces podemos llamar a las personas por lo que Dios dijo que eran o que van a hacer, porque saben que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pues nada, luego de esto, ¿verdad?, luego de que venimos a Cristo, comienza el proceso de estar en la iglesia, sentir la presencia, estar en la casa de papá, sentirme cómodo en la casa de papá. Entonces comienza a decir, ¿tú sabes qué, Señor? Entendí algo en mi proceso, que todas las cosas que me has entregado no me las he ganado, que todas las cosas que tú has hecho conmigo, yo nunca pagué un precio por esto, que el precio fue pagado en la cruz. Y cuando entendí esto, entendí que todo mi servicio de aquí en adelante para el Señor, todo lo que haga para Él, no es por pagarle algo, es por agradecimiento. Y de lo grande que es mi agradecimiento, debe ser también mi servicio. Así que eso fue el norte del servicio que íbamos a hacer en Cristo Jesús para el pueblo, porque era decir, si voy a amar a la gente, tengo que amarla a la medida del agradecimiento que tengo por ti. Y si las amo con esa cantidad,
las voy a amar correctamente. Si voy a guiarlos, tiene que ser con el agradecimiento que tengo por ti. Porque no lo hago para que tú me des la entrada al cielo. Eso ya lo hizo Cristo en la cruz. Sino que lo hago ahora simplemente para poder decir gracias, Señor, y pagar para adelante, un pay it forward, como dicen por ahí, pagar para adelante lo que ya Dios hizo por nosotros. Salimos de Maryland, salimos de Alaska, estábamos en Alaska, salimos de Alaska y llegamos ahora al estado de Maryland. En el estado de Maryland buscamos una iglesia, conseguimos la iglesia correcta. Les puedo dar un poco de ese proceso de buscar iglesia. A veces decimos, fui a una iglesia y no me gustó y no fui a más ninguna. Y marcamos una iglesia por todas las iglesias. Yo aprendí que el lugar donde Dios te quiere, como iglesia, el lugar donde vas a estar, cuando fui a varias iglesias, eran iglesias maravillosas, no tenían nada de malo. La iglesia, buena teología, buena doctrina, buena palabra, me recibían bien. El problema no era la iglesia, era buena iglesia. El problema era que el lugar donde llegué, pues no era el lugar donde Dios me tenía para estar. No era mi casa todavía. Y hablamos con los pastores, gracias, ¿verdad? Por abrir las puertas de este servicio, estar aquí el día de hoy. Pero es una iglesia maravillosa, tienen los ministerios necesarios para correr y son prósperos en el espíritu. Pero no en el corazón, no era nuestra casa todavía. Finalmente encontramos la casa donde íbamos a estar, donde fuimos los pastores Quiñones, donde fuimos ahí. Empieza ahí lo que era unos años después, el copastorado. Les puedo decir, esto es, yo creo que testimonio más para los ministros que están comenzando comenzando su pastorado o en su liderazgo. Les puedo decir que los años de milicia, de ser líder en la milicia, no me prepararon para ser un líder espiritual. No supe cómo llevar la transición del liderazgo militar a un liderazgo eclesiástico, de iglesia, de cómo, ¿verdad? De cómo amar a la gente siendo líder sin ser jefe. Hay veces que cuando comenzamos este liderazgo espiritual en la iglesia, queremos traer cosas que hemos aprendido en la vida y marcarlas dentro de lo que va a ser iglesia, de la gente. Y ese fue uno de mis errores como ministro. Cuando comencé, ¿verdad? Como tal, en el copastorado, pues quería todo que fuera, ¿verdad? Pues en la milicia se hace así, así funciona, y esto es así, y así debe ser la vida, porque esto funciona, porque lealtad de la milicia es de esta forma. Y aún ahí, en el copastorado, Dios fue transformando para poder formar lo que realmente iba a ser el pastor de la iglesia. Les quiero instar, ¿verdad? Si están comenzando en una carrera ministerial, una carrera de la iglesia, en cualquier tipo de liderazgo, en cualquier tipo de que quieran hacer, les quiero instar a filtrar todo por la manera que Dios trata con su pueblo, de la manera que Dios ama a su pueblo, de que tenemos que ser aquel representante que cuando yo llegué a la iglesia primera vez, me recibieron, me amaron, me dieron abrazos, que eso no puede ser una sola vez, que eso es lo que somos todos los días, que todos los días amamos la gente, amamos al que tiene un día en la iglesia, al que tiene 10 años en la iglesia, al que tiene 20 años en la iglesia. La paciencia que tenemos con el que tiene un día en la iglesia es la misma paciencia que tiene 20 años en la iglesia, que lo que este árbol produzca hacia adelante siempre es entendimiento y amor. En ese momento del copastorado les voy a hablar sobre varios, me gusta hablar en testimonio sobre varios errores. Creo que los errores también edifican. Y uno de los errores que cometí en el copastorado, en el ministerio, fue el error con las niñas, con mis hijas. Pasamos tanto tiempo haciendo un servicio para Dios que no era de Dios. Y me voy a explicar en eso. Cuando hacemos algo para Dios que no es de Dios, me refiero a cuando ponemos tanto y tanto y tanto en la agenda por querer como pagarle a Dios lo que Dios hace por nosotros. O sea, pues queremos hacer tanto y tanto y tanto para la agenda que descuidamos la casa. Y entonces, con el tiempo,
me di cuenta, o mi hija mayor me hizo dar cuenta y me dijo, papá, ya de años de copastorado, me dice, papá, la iglesia me dio un pastor, pero me quitó a mi papá. Y esa parte fue bien un quebranto bien fuerte para la persona, porque Dios nunca le quitó a su papá. Pero yo permití, con tanta agenda tan llena, que realmente esto pasara. Así que esa fue otra parte que tuve que reestructurar como persona, que Dios fue cambiando, que Dios comenzó a decirme este orden. Para mí, al principio era Dios, iglesia, familia. Y por estos momentos de la vida, Dios me dijo, Geraldo, estás mal. Es Dios, familia, iglesia. O sea, en otras palabras, Dios nos envió a edificar nuestra relación con Él primeramente, a edificar nuestra casa como padres y edificar también la iglesia como pastores. Entre tanto que tengo, ¿verdad? Que puedo expresarles como testimonio de mi vida, llega el pastorado. En el pastorado hay muchas situaciones de reencuentros con el Señor. Pero uno que quiero llegar es al testimonio de cómo estoy pastoreando en Maunabo. Estaba pastoreando en Maryland y estoy pastoreando en Maunabo, Puerto Rico. ¿Cómo llega Pastor Geraldo Lavoy a Maunabo, Puerto Rico? ¿Cómo esta relación con el Señor, de confianza con el Señor, nos lleva al momento que estamos hoy día? Amados, la confianza en el Señor llega a ser tanta, mientras más tiempo pasamos con Él, llega a ser tanta, que en un momento nosotros, cuando podemos escuchar la voz de Dios tan, a veces audible, tan penetrante en el espíritu, tú sabes que tienes un pensamiento y sabes que ese pensamiento es de Dios y te lanzas a hacer cosas locas, cosas que para otros es como que tú vas a hacer, como que no tiene sentido, y te lanzas a hacerlas porque ya la experiencia de vida con el Señor ha sido tan y tan palpable que la presencia te habla directamente al corazón. Y recuerdo que cuando estoy ya terminando mi carrera militar, tengo que tomar una opción. Esa opción es, me quedo en la milicia y me transfieren, o me salgo de la milicia y sigo corriendo a la iglesia. Y le hablé con mi esposa y le dije, tengo que dejar la milicia. Tengo que terminar mi carrera militar porque ya está el pastorado y ya Dios tiene en su mano, ¿verdad?, en lo que es el caminar del pastorado, y esto es lo que hay que hacer. Así que dejamos la milicia, dejamos de confiar, ¿verdad?, en aquella entrada o seguridad financiera de la milicia y nos pusimos en las manos del Señor. Y cuando vinimos para Puerto Rico, para Maunabo, Puerto Rico, Dios nos hace un llamado hacia Maunabo, Puerto Rico. Nos habló por medio de palabra, nos habló por medio de intercesora de la iglesia y nos muestra Puerto Rico. En ese momento mi esposa tiene que dejar el trabajo que tiene en Maryland. Yo tengo que dejar muchos beneficios que estaban amarrados a la ciudad de Baltimore, en Maryland, y movernos a una ciudad donde no conocemos a nadie, a movernos a un lugar donde no tenemos ¿verdad?, un hogar, no tenemos una iglesia. Tenemos que dejar una iglesia que estaba en Maryland establecida y comenzar en Maunabo, en una iglesia que todavía era inexistente. Y nada, creo que con mucho gozo decidimos movernos a Puerto Rico, a ciudad de Maunabo. Vinimos a Maunabo, vimos a Maunabo, nos lanzamos. Recuerdo que le digo a mi copastora, a Pastora Yadira, Pastor Diego, les digo, mira, me voy para Puerto Rico. No les expresé a ellos, vámonos a Puerto Rico. Le digo, me voy para Puerto Rico, Dios nos está llamando. Y recuerdo que los dos me dijeron, Dios te llamó, pues Dios nos llamó, somos tu copastor y vamos para Puerto Rico. Nos lanzamos, ellos no tenían trabajo, en Puerto Rico, dejaron sus trabajos los dos en Maryland para mudarse a Puerto Rico sin trabajo. Simplemente confiando en la bendición de Dios. En aquel momento, mis amados, yo recordé, yo siempre había predicado sobre Abraham y sobre, ¿verdad?, deja tu tierra y tu parentela
y ve a tierra que te mostraré. Siempre lo había predicado y siempre sonaba muy bonito. Es una historia muy real, donde Abraham tiene que dejar todo lo que conoce para simplemente lanzarse a algo que Dios le mostrará y que Dios hará y que Dios prosperará y que Dios hará crecer y que Dios le dará un hijo y todas estas cosas, ¿verdad? Que en ese momento las había predicado, pero nunca las había experimentado. Yo nunca he tenido que dejar la seguridad de algo para lanzarme al vacío. Y les puedo decir, amados, que después de años de pastorado, desde el 2012, que estaba pastoreando, hasta el 2022, hablamos de 10 años que llevaba de copastor y de pastor, de 16 años en la fe, nunca había experimentado el momento de decir, wow, Señor, ahora sí me siento como Abraham, que me has llamado a lanzarme en fe a una tierra que no conozco. Conozco Puerto Rico, no conocía Maunabo. A una encomienda que no conozco. A hacer algo totalmente en fe. Y no solo a mí, pero que ahora vienen también conmigo unas personas que también vienen en fe. Dios se ha manifestado de forma increíble en nuestras vidas. Hay veces, mis amados, que podemos leer la palabra y leer diversas historias en la palabra y no las hemos experimentado. Tal vez, ¿verdad?, las llevamos a una parte de nuestra vida, pero no las hemos experimentado completamente. Hasta el momento que realmente llega ese momento en tu vida que se manifiesta la palabra ahora en tu vida, y es donde hay que activar la fe y decir, si Dios llamó y si Dios lo hizo con esta persona, en esta palabra, que no es un cuento de hadas, que es real, que es viva y eficaz, y que viene a ministrar nuestras vidas, y que viene a decirnos, Dios dice, si lo hice antes con esta persona, ¿por qué tú crees que no lo voy a hacer contigo? Sigo siendo el mismo Dios que llevó a Abraham de su tierra a la tierra prometida. Sigo siendo el mismo Dios que sacó a Moisés por el mar y lo llevó por el desierto. Sigo siendo el mismo Dios que tumbó las murallas con Josué. Sigo siendo el mismo Dios. Si lo hice con ellos, ¿por qué no contigo? Y en ese momento, todo lo que hemos escuchado por años en la fe se hace real. Hasta el momento, mis amados, que llegamos aquí a la ciudad de Maunabo, Puerto Rico, obviamente Dios ha tomado control de su iglesia, de nuestras vidas. Ha sido un momento hermoso y estamos viviendo realmente, ¿verdad?, el mejor momento de nuestras vidas en lo que es relación, ¿verdad?, tanto con Dios como con la iglesia. Una parte que quiero regresar atrás, que no toqué, y creo que es muy crucial para el testimonio, es la relación con mi Padre. Les hablaba de una restauración, ¿verdad?, de que Dios tiene que restaurarme primero con Él y enseñarme lo que es el Padre Celestial para restaurar mi relación con mi Padre terrenal. Mi relación con mi Padre terrenal, aunque estaba en el pueblo, yo lo veía, de vez en cuando pasaba, era bien quebrantada. Porque para mí, pues, sentí un abandono de alguien muy especial en mi vida, ¿verdad?, de esa figura paterna en mi vida. Y aunque tuve, ¿verdad?, otra figura paterna en mi vida, que fue mi padrastro, que fue un padre excelente también, pues la figura paterna de papá, del que, ¿verdad?, el que me engendró, siempre era necesaria, siempre quería que estuviera ahí. Y eso pues no estaba. Estaba de vez en cuando, y recuerdo que cuando yo iba a Puerto Rico, pues nos veíamos. Él estaba bien aún con mis hermanos, pero yo tenía un rencor en mi corazón que siempre guardé y siempre pues, lo veía como por obligación, porque tienes que ver a tu papá. Y recuerdo que comencé a pedirle al Señor. Le decía, Señor, yo no puedo vivir mi vida, ¿verdad? Ya contigo pues estoy bien. Sabía que no te conocía y te conozco ahora. Y quiero que por favor me ayude a restaurar mi relación con mi papá. Yo necesito que mi papá y yo podamos ir hacia adelante amándonos como padre y que esta relación que tengo contigo también se abra la misma relación acá con mi papá, ¿verdad? Porque ando incompleto. Quiero que sanes esa parte de mi vida. Vine a Puerto Rico en un viaje y recuerdo que fui a casa de mi papá y estoy en su casa y ya yo soy pastor. Mi papá me ve como pastor, mi papá quiere que hable palabras en la casa. Estamos en la casa de mi papá, estamos hablando Biblia. Y recuerdo que papá comenzó a llorar y va al cuarto
y regresa al cuarto con su cartera. Y de la cartera él saca una peinilla chiquitita, una peinilla de pelo. Y me dice, ¿tú sabes qué es esto? Y yo le digo, no tengo idea. Y me dice, esta peinilla tú me la diste a mí cuando tenía 5 años de regalo de padres. Usted sabe el sentimiento como hijo que yo tuve al saber que por básicamente toda mi vida mi papá había guardado un recuerdo tan lindo, tan para mí insignificante, pero para él significaba el mundo, que lo llevaba en su cartera. Una peinillita que ya él ni usaba, pero estaba en su cartera como recuerdo de su hijo. En ese momento me di cuenta que por años guardé un rencor que no merecía estar allí. Que mi papá me dio en su vida a mí, lo poco que me dio fue lo que podía tener, lo que él tenía. Que si no me dio otras cosas, ¿verdad? Si no me dio más amor, es que no sabía cómo hacerlo. Y por año guardé un rencor en contra de mi padre que realmente nunca debió estar ahí. En ese momento me di cuenta que Dios estaba restaurando la relación, mostrándome que así como yo guardé por muchos años rencor con Dios, porque no sabía por qué Él no hacía estas cosas y aquellas cosas y las otras cosas, y me pregunté muchas cosas, ¿verdad? Y cuando me di cuenta realmente Dios siempre estuvo ahí, me di cuenta que mi papá siempre estuvo ahí, pero no estuvo ahí en la forma que yo esperaba que estuviera ahí. Pero siempre estuvo presente. Siempre estuvo en sus pensamientos, siempre estuvo en su mente, siempre estuvo en su corazón. Pero yo no sabía eso. Y en ese momento, todos los años de dolor vino a ser restaurados. La relación con mi papá se mejoró tanto que recuerdo que mi papá falleció de cáncer. Pero mi papá, antes de fallecer de cáncer, recuerdo que estaba en su casa, en la cama, y yo llegué a casa de mi papá, vestido para ir para la iglesia porque iba a predicar. Y mi papá me tomó la mano y me dice, si yo salgo de esto, yo quiero hacer para Dios lo que tú haces para Dios. Yo quiero ser como tú. En ese momento yo recordé que así como yo vi a Cristo por medio de mi esposa y que Cristo, el fruto del Espíritu, se manifestó por mi esposa en mi vida, me di cuenta que Dios me fue preparando para poder mostrar su fruto por medio de mí a mi papá. Mi papá aceptó a Cristo. Mi papá cambió en sus últimos meses de vida, cambió su vida. Y Dios restauró aún esa relación, primero con él y luego con personas a mi alrededor. Así que no te cierres a que relaciones pasadas, situaciones con familia, con amistades, a que Dios te use a ti para que seas tú entonces quien puedas mostrar. Tienes que sanar primero nosotros para poder entonces mostrarle a otros lo que es el amor de Cristo y el fruto del Espíritu, para que otros también puedan comer del mismo fruto que una vez tú y yo comimos. Dios los bendiga mucho. Gracias por escuchar este testimonio. Espero que de alguna forma u otra, en alguna parte de este testimonio, pueda administrar tus vidas y pueda darte una esperanza hacia el futuro, de que Dios siempre está presente, de que Él siempre está obrando y de que nosotros somos todos bienvenidos a la casa del Padre, que nos está esperando con brazos abiertos y que no importa si un día estuvimos y salimos o si nunca hemos estado, las puertas están siempre abiertas y que Él, Jesús mismo dijo que Él fue a hacer morada para nosotros. Dios te bendiga y gracias por todo.